Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Latinoamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa aquí en los Estados Unidos continental y en Hawái. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. Imagínense una industria que exporta más de 24,000 millones de dólares anuales, monto superior a la venta al exterior de granos de soya de los Estados Unidos en el 2021, o toda la exportación de café de los 10 más grandes exportadores del mundo en el mismo periodo. Estamos hablando de la industria de la extracción de plasma de sangre, que es la materia prima que proveen unos 20 millones de personas aquí en los Estados Unidos. Para desempacar esta interesante y poco conocida historia, tenemos como invitada una periodista que recientemente publicó el libro Blood Money, Dinero de Sangre. Es una historia impresionante. Kathleen McLaughlin, bienvenida al ADN de las noticias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Kathleen McLaughlin es una periodista galardonada que informa y escribe sobre las consecuencias de la desigualdad económica en todo el mundo. Colabora frecuentemente con The Washington Post y The Guardian. Los reportajes de McLaughlin también han aparecido en The New York Times, BuzzFeed, The Atlantic, The Economist, NPR y más. Es ex becaria de Night Science Journalism en el MIT y ha ganado múltiples premios por sus reportajes sobre temas laborales en todo el mundo. Blood Money es su primer libro. McLaughlin pasó 15 años como corresponsal en China, donde ganó varios premios Savio de la Association for Business Journalists por sus informes sobre abusos laborales y derechos humanos en las fábricas masivas que suministran productos tecnológicos y ropa barata al mundo. Ahora vive en Montana, donde nació y creció, y continúa escribiendo sobre justicia social y amenazas constantes a la democracia. Los relatos narrados en Blood Money, Dinero Sangriento, son educativos y convincentes porque tú no abordaste la historia como una observadora clínica distante o neutral. La cuentas en primera persona y te conectas con la narración. Y bueno, el libro comienza con tu experiencia de llegar al aeropuerto de Pudong en Shanghai y contrabandear sangre a China. Dinos por qué. Bueno, me había mudado a China a principios de 2000 para trabajar como periodista. Y esto fue poco después de que me diagnosticaron una enfermedad rara de los nervios. El tratamiento para mi enfermedad es inyecciones periódicas de un medicamento que se hace con plasma sanguíneo humano. Y en ese momento, China estaba en la parte final de un brote masivo de SIDA y VIH, que había sido causado por cosas que habían salido mal en su industria del plasma. Así que prohibieron la importación de productos sanguíneos extranjeros, diciendo que era una medida de protección contra el SIDA y el VIH que entraba en el país. Pero el SIDA y el VIH ya estaban arrasando el país. En cualquier caso, literalmente no se podía llevar sangre extranjera a China. Así que cada vez que volvía a China por mi trabajo, tenía que pasar por la aduana y revisar una pequeña caja que decía que no llevaba sangre, cuando de hecho la llevaba. Suena peligroso y loco decir que estaba traficando sangre, pero lo estaba. Y en esos días era bastante fácil entrar y salir de China sin que registraran tus maletas. Así que nunca me registraron y nunca me atraparon. Pero básicamente así es como seguí viviendo una vida normal en China. La razón por la que no quería utilizar productos nacionales en el mercado chino era que habían casos muy conocidos de contaminación. Hubo brotes de hepatitis, brotes de VIH, por lo que su suministro de sangre doméstica simplemente no era seguro. Y todo esto es lo que me llevó a investigar lo que había sucedido en China, lo que me llevó a investigar lo que estaba pasando en los Estados Unidos con esta industria extraña y masiva. Bueno, Kathleen, tomaremos un pequeño desvío aquí. Te mudaste a trabajar como periodista en China a principios de la década del 2000. Viviste y trabajaste allá por más de una década
antes de regresar nuevamente a los Estados Unidos. Después de convertirte en una verdadera chonguatón, vale decir experta en China, ¿qué quisieras haber sabido al comienzo de tu estadía en ese país que ahora sabes y te habría facilitado tu comprensión de China? Wow. Esa es una pregunta tan interesante porque para mí sentí que realmente necesitaba vivir allí para entenderlo. Es un lugar tan complicado y el sistema político es tan complicado y creo que está tan mal entendido que para mí la mejor manera de aprender sobre el país y aprender sobre el sistema político y cómo afectó la vida de la gente era estar allí y hablar con la gente en persona. Antes de irme, leí todos los libros que pude conseguir sobre China. Leí todo lo que pude, estudié chino, hice todo eso, pero realmente siento que no tenía un control sobre el lugar hasta que llegué allí. Creo que se tergiversa bastante a menudo en los medios populares y claro que hay muchos buenos periodistas que cubren China, así que no necesariamente por el periodismo, pero creo que hay ideas sobre China que es similar a la antigua Unión Soviética o similar a Japón. Y es un país completamente único, con un sistema económico y político completamente único. Así que, honestamente, para mí, estar allí realmente fue lo que me ayudó a entenderlo. Y tengo que decir que no me sentí como si tuviera una buena noción del lugar hasta que estuve allí durante aproximadamente un año. Y luego pensé, oh, ok, ahora empiezo a ver cómo funcionan las cosas. Pero, ya sabes, voy a decir también, creo que cometí el error americano clásico, que es pensar que este lugar es completamente diferente de donde vengo. Y cuando me fui, descubrí que el capitalismo que se había apoderado de China era exactamente el mismo en todas partes y tenía las mismas deficiencias. Y ya sabes, recompensas potenciales para algunas personas, pero fue interesante para cuando me fui donde realmente tenía esta idea de que en realidad hay muchas similitudes en nuestro sistema y el sistema chino. Así que fue todo un viaje a la comprensión para mí y no creo que lo hubiera entendido si no hubiera vivido allí. Bueno, muchas gracias. Esa es una perspectiva única dentro de China y me gustaría conectar esa situación con una científica china que conociste, la doctora Wang Shuping. La conociste en los Estados Unidos y ella fue una denunciante durante la crisis epidémica de la que estabas hablando y tenía algunas ideas sobre la industria del plasma. Y ella también te inspiró mientras hacías investigaciones para tu libro. Sí, Wang Shuping es la médico que denunció la crisis del SIDA en China. Ella estaba trabajando en lo que ellos llamaban la economía del plasma, que era un esquema que China había establecido para extraer el plasma de la gente pobre y venderlo para obtener ganancias. Y estaba a cargo de monitorear la salud de los donantes. Ella descubrió la epidemia de SIDA dentro del sistema de plasma y fue quien alertó e hizo saber a las autoridades que tenían un problema y el sistema estaba extendiendo esta epidemia. Y ella fue prácticamente acosada, la dejaron sin trabajo, su familia fue acosada, ella fue golpeada. Así que huyó a los Estados Unidos, donde vivía en Salt Lake City y trabajaba como investigadora de cáncer. Y yo quería entrevistarla porque estaba tratando de entender la economía del plasma y cómo todo eso se vino abajo y cómo hizo para alertarlos. Así que fui a Salt Lake City para conocerla. Pasé varios días con ella y al final del viaje me dijo, necesito mostrarte algo. Y me llevó a un centro de plasma en el centro de Salt Lake City y dijo, tienes que averiguar qué está pasando en este lugar, porque no es exactamente lo que estábamos haciendo en China, pero parece lo mismo, y me preocupa que haya problemas aquí también. Así que había estado en China y ya que tenía este tipo de actitud estadounidense ingenua, creo que en algunos momentos pensé que solo China vendría con esta idea para extraer la sangre de los pobres y venderla para obtener ganancias. Y Wang Shuping realmente me aclaró que no, en realidad Estados Unidos es el que está haciendo esto y es exitoso y está sucediendo y no está teniendo la suficiente atención. Así que es ella realmente la que se dio cuenta de lo que estaba pasando en los Estados Unidos debido a su experiencia en China y luego me llevó a ella. Desafortunadamente murió muy joven, creo que solo tenía 56 años.
tuvo un ataque cardíaco hace un par de años y murió en Salt Lake, así que nunca llegó a leer el libro, pero realmente estaba escrito para ella e inspirado por ella. Muchísimas gracias. Esa es una historia extraordinaria. Hablando de plasma, solo hay 5 países que tienen centros de recolección de plasma sanguíneo públicos y privados a cambio de una compensación monetaria. Ellos son Estados Unidos, Alemania, la República Checa, Hungría y Austria. Sin embargo, los legisladores de la Unión Europea están actualmente en discusiones porque enfrentan un tabú de larga data sobre la extracción de plasma comercialmente. Principalmente esto porque no hay suficientes donantes y depende mucho de la importación de plasma de Estados Unidos y otros países. Tu comentario al respecto, por favor. Sabes, es muy interesante para mí porque he pasado algún tiempo en Europa hablando con la gente sobre esta industria. Y debo decir que es una de las grandes corporaciones que, en cierto modo, controla esta industria, tiene su sede en España. Así que hay un componente europeo pesado en la industria misma. Es realmente un trabajo global. Pero solo al hablar con la gente normal y otros periodistas, yo diría que la gente común está un poco impactada por la idea de vender su plasma sanguíneo por dinero y que está en una situación económica donde la gente tendría que hacer eso. Ahora, cuando les señalo que no tienen que hacer esto porque los estadounidenses y los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos ya están haciendo esto, pero que no lo necesiten, cambia un poco la conversación. Supongo, después de pasar tanto tiempo en este libro, mi conclusión en este momento es que tal vez necesitamos pagar a la gente por plasma, tal vez ese no es el verdadero tabú, pero creo que tenemos que pagar más a la gente. Y creo que la forma en que se establece la industria en este momento es realmente depredadora hacia los pobres y las personas que están más abajo en el peldaño económico de la sociedad. Realmente apunta a ellos. Y creo que la industria podría ser mejor si cambiara de la forma de esta naturaleza depredadora. Así que será muy interesante ver lo que pasa en Europa, porque sé que hay mucha resistencia a la idea y ahora mismo no es 100% necesario porque tenemos tantos estadounidenses que están luchando financieramente ahora que realmente alimentamos la demanda mundial de productos sanguíneos. Es un poco gracioso, estuve hablando con alguien hace unos meses sobre esta industria y tratando de explicarlo y me dijo, ¿hay algún país en desarrollo en algún lugar del mundo que suministre la mayor parte del plasma del mundo? Y yo dije, sí, son los Estados Unidos, somos nosotros, somos el país en desarrollo en esta estructura. Así que tengo mucha curiosidad por ver lo que sucede en Europa y no lo sé. Creo que hay mucho estigma social en su contra. Realmente es un paso para pasar de no haber pagado plasma a tener un sistema de plasma pagado que se aprovecha de la gente pobre. Así que tendría curiosidad por seguir ese debate y ver lo que se les ocurre, porque han recomendado por décadas estar en contra de hacerlo. Al leer y escuchar algunas de tus entrevistas, aprendí que los Estados Unidos proporciona hasta el 70% del plasma mundial. Los ingresos de exportación de esta industria son asombrosos. 24,000 millones en el 2021, Exacto. superando su exportación de soya, o las ventas totales equivalentes a la exportación de café de las 10 principales naciones del mundo. También descubrí que esta exportación es superior al crudo que sale de México. Cuando volvamos, nos cuentas por qué una industria tan grande está bajo el radar y por qué no sabemos mucho al respecto. Sí, feliz de hacerlo. Y estamos de vuelta con Kathleen McLaughlin. Ella se une desde Montana, aquí en los Estados Unidos. La mayoría de los vendedores provienen de la clase media, a menudo tienen trabajo, pero luchan para llegar a fin de mes. Usan el dinero de la venta de plasma para comprar comestibles o gasolina, cubrir facturas o pagar préstamos. Visitaste varios lugares en los Estados Unidos, principalmente la frontera sur, Flint, Michigan, y en el norte. Cuéntanos de eso y sobre los centros de acopio. Sí.
En Idaho. Sí, bueno, quería elegir 3 lugares que eran muy diferentes demográficamente. Realmente quería mostrar que esto es algo que afecta a personas de todas las razas y orígenes culturales. Pero la principal característica que comparten es la dificultad económica. Así que elegí Rexburg, Idaho, que es, creo, 95% blanco y 95% mormón. Y luego elegí a Flint, que es mayormente negro. Y luego fui a El Paso, Texas, y entrevisté a ciudadanos mexicanos que cruzan la frontera con pases de día para vender plasma porque quería tener esa demografía, que era realmente importante mostrar cómo esto afecta a diferentes grupos diversos, pero de la misma manera. Así que, para mí, honestamente creo que cada uno de estos lugares era sorprendente a su manera. Así que la razón por la que hay un montón de gente que vende plasma en Rexburg es porque tienen una gran universidad allí. Y estos son muchos estudiantes universitarios que vienen de familias que no son ricas. Así que esto se ha convertido en algo que los estudiantes universitarios hacen en muchos lugares para reemplazar los ingresos que simplemente no tienen. En Flint, todos conocemos la historia de Flint, cómo fue abandonada por las compañías automotrices y han estado en tiempos económicos difíciles desde entonces. Así que Flint tiene un gran número de centros de plasma para una población muy pequeña y la gente lo hace todo el tiempo. El Paso, para mí, puede haber sido lo más sorprendente. Así que en los documentos judiciales hubo una demanda sobre la frontera que se cerró durante la pandemia y a los vendedores de plasma no se les permitió entrar en los Estados Unidos, así que debo decirles que la venta de plasma está prohibida en México como en el resto del mundo. Así que hay ciudadanos mexicanos que viven a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, que viven en Estados Unidos para hacerlo como un ingreso. Y el dinero para ellos, creo, es mucho más poderoso en muchos sentidos que para los estadounidenses de clase media, porque puede reemplazar todo un ingreso. La industria del plasma se ha referido a su colección de centros de plasma a lo largo de la frontera en Estados Unidos y México como los más productivos del mundo. Así que en un momento antes de la pandemia, había 10,000 personas cada semana cruzando a los Estados Unidos desde México para vender plasma. Así que realmente se puede ver la disparidad entre un país rico en un lado y el dinero que va de nuevo a un país mucho más pobre en el otro lado de la frontera. Las personas que entrevisté desde México, yo diría que en su mayoría no estaban en conflicto con esto. Como todos los demás que entrevisté, no les importaba mucho hacerlo. Hizo que algunos de ellos se enfermaran, pero sintieron que al final valió la pena porque los ingresos eran buenos y era algo que no podían haber ganado en casa. Así que cuando hablo de la naturaleza global de la industria del plasma, México es una gran parte de eso porque no son solamente ciudadanos estadounidenses vendiendo su plasma sanguíneo, es también un gran número de ciudadanos mexicanos. Ahora, la frontera fue cerrada durante la pandemia y durante ese periodo, el gobierno de Estados Unidos trató de prohibir a los ciudadanos mexicanos vender plasma en los Estados Unidos, diciendo que era mano de obra. Esa demanda todavía está en el limbo, pero he hablado con algunas de las personas que entrevisté que viven en Juárez, México, y han regresado. Y les han dicho que es legal y seguro para que regresen. Había mucha ansiedad por volver después de que cerraran la frontera, pero la gente ha empezado a regresar. Y quiero decir, es solo que fue muy revelador para mí que esta industria es tan grande y hay tanta gente que está en una necesidad desesperada por ingresos extra, que tienes toda una corriente de ciudadanos que vienen de otro país para vender plasma en los Estados Unidos. La Cruz Roja, que no paga, te limita a donar 13 veces al año. Así es. Si donas plasma en la Cruz Roja, sí. Si se vende en un centro con fines de lucro, uno puede vender su plasma 104 veces al año. Correcto. ¿Cuáles son los efectos inmediatos y a largo plazo de vender plasma? Esto fue muy interesante para mí. En el curso de la presentación del libro entrevisté a más de 100 donantes de plasma y todo esto es en total. No tengo un estudio científico, pero diría que la mitad de las personas que entrevisté tuvieron efectos secundarios inmediatos, y eso incluye náuseas, escalofríos, dolores de cabeza. Algunas personas tuvieron que ir a casa y dormir el resto del día porque encontraron el proceso muy agotador. Así que a largo plazo,
Ha habido algunos estudios que muestran que los niveles de proteínas de las personas están alterados de forma permanente si hacen esto a largo plazo. No creo que haya un estudio suficiente a largo plazo y que la razón por la que mencionaste la Cruz Roja limita la donación de plasma a 13 veces al año, en comparación a 104 veces de los centros con fines de lucro. Creo que la razón es que la Cruz Roja es muy protectora de la salud de sus donantes. Y eso me hace cuestionar lo que estos saben sobre este proceso que las empresas con fines de lucro podrían no estar diciéndonos. ¿Qué es lo que han visto? Cuando pienso en una mujer que conocí, que literalmente donaba plasma y caminaba afuera del estacionamiento y luego se desmayaba en su auto antes de que pudiera conducir a casa. Así que está drenando algo esencial de tu cuerpo. No ha habido ninguna evidencia de que esto sea horrible para la salud a largo plazo, pero voy a decir que creo que definitivamente merece más supervisión y más estudio. No hay suficientes estudios científicos a largo plazo para mostrar lo que esto le hace a la gente. Gracias, Kathleen. En tu libro narras muchas historias. Una que se me quedó grabada es cuando cuentas sobre el costo de cada infusión a base de plasma y el mismo costo sube año tras año, ahora unos $13,000. ¿Sabes? Ha subido ahora. El libro acaba de salir en febrero. Terminé el libro el año pasado, salió en febrero y en ese momento mis inyecciones costaban $13,000. Ahora mismo hasta $15,000. Así que ha subido. Y por suerte tengo seguro que los cubre, pero ha subido exponencialmente cada año. Y para mí hay una brecha en el medio. Si vendes plasma, podrías ganar $25, $40 por vez. No estoy recibiendo una inyección directa de plasma. Esto se convierte en medicación que contiene muchas cosas diferentes. Pero sí que hay una gran brecha en medio de todo esto. La ganancia es una industria multimillonaria de ganancias. Y así hay empresas y personas que se están enriqueciendo con la sangre de ciudadanos estadounidenses y mexicanos que están en desventaja económica. Es decir, mi medicación se vuelve más y más cara cada año. ¿Por qué entonces esta industria es casi invisible? $24,000 millones, está bajo el radar. ¿Por qué crees que es esto? Creo que es un par. He pensado mucho en esto. Creo que son un par de partes. Creo que, en primer lugar, las personas que venden plasma y dependen de esta industria para obtener ingresos no quieren que desaparezca, porque es una fuente de ingresos esencial para muchas personas. La mayoría de la gente no paga impuestos sobre el pago que reciben. No tienen que hacerlo, no se declara como ingreso. La industria no quiere más fiscalización. Así que hay personas en un lado que están ganando un ingreso en una economía de mercado gris. Y luego hay empresas que están acumulando enormes ganancias de esa economía al mismo tiempo. Y creo que para ambos lados de la ecuación hay riesgos masivos para hablar de ello más abiertamente. Cuando el libro se publicó por primera vez, me sorprendió mucho porque tuvo una pequeña reacción en contra desde las redes sociales de la gente que vende plasma. Y pensé que obviamente no habían leído mi libro porque en el libro les pedí que les pagara más. Ese es todo mi argumento. Es que la gente debe ganar más dinero por hacer esto. Pero creo que es algo de lo que los estadounidenses se han vuelto tan dependientes para obtener ingresos que no quieren perderlo. A pesar de que es una tarea desagradable, a pesar de que es depredador, a pesar de que es explotador por su propia naturaleza, creo que la gente tiene miedo de perder los ingresos de esto. Así que no están pidiendo cambios en la industria y obviamente tienen una industria de $24,000 millones obteniendo enormes ganancias. La propia industria tampoco va a exigir cambios. Y creo que eso es lo que la mantiene oculta. Al mismo tiempo, sabemos de los Estados Unidos que nuestros funcionarios electos no son pobres. Nuestros funcionarios electos no son personas que hayan tenido que vender plasma en el pasado. Y por eso no creo que esté en su radar tampoco. Así que este tipo de conjunción de factores no se nota porque nadie que está involucrado realmente quiere que se note. Gracias. Tienes excelentes historias en tu libro y entrevistaste a muchas personas de todos los ámbitos de la vida. En estos últimos minutos que nos quedan, puedes compartir una historia que se clavó contigo incluso hasta ahora. Sí, sabes, realmente se quedaron conmigo. Conocí a una mujer que vivía en Texas,
que murió con muchos problemas por multas de tráfico y multas por exceso de velocidad, y ella realmente las ignoró. Ella era joven, tenía 20 años y era un poco descuidada como muchos de nosotros éramos en esa edad. Y ella sumaba esta enorme cantidad de cuotas de la corte y multas. Y finalmente se enfrentó a un cargo más grave y estaba a punto de ir a prisión. Así que tuvo que vender plasma para pagar los costos del juzgado y multas. Ella era muy abierta acerca de esto, era muy abierta. Era alguien que fue una gran activista en esto. Y ella me dijo que estábamos hablando de la idea de vender un pedazo de ti mismo para pagar las cuentas y para pagar cosas como esta. Y ella me dijo, yo vendería un riñón si pudiera. Y pensé, ahora estamos realmente en este punto. Así que en los Estados Unidos solo se puede vender legalmente 3 partes del cuerpo: esperma, óvulos y plasma sanguíneo. Pero, ¿a dónde hemos llegado en este recorrido que quizás vamos a permitir que la gente venda órganos como sus riñones? Y eso realmente me hizo pensar. También diría que algunos de los estudiantes universitarios de Idaho eran muy interesantes también. Eso se quedará en mi memoria porque eran tan jóvenes, ¿sabes? Estás hablando con personas de 19 años de edad que están convencidos que esto es completamente seguro de hacer y no va a causar ningún problema de salud. Pero yo diría que no lo sabemos. Y una joven con la que hablé fuera de un centro de plasma tenía escalofríos tan fuertes que sus dientes temblaban mientras hablábamos. Y me dijo que eso le pasaba cuando donaba plasma. Así que estamos necesitando que jóvenes de 19 años hagan esta cosa, que los enferma físicamente para poder sobrevivir la vida y pasar la universidad. Y creo que eso también se me quedará. Es decir, honestamente, todos los que conocí se quedarán conmigo. Ha sido muy divertido desde que se publicó el libro. Tengo gente que viene y me muestra sus cicatrices de plasma ahora en sus brazos. Kathleen, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por tu trabajo y espero tenerte nuevamente en el programa. Me encantaría. Muchas gracias. Esta fue una gran charla y gracias por leer el libro. Gracias. Gracias por compartir su tiempo con nosotros y los esperamos en la próxima edición del ADN de las noticias.